Hola, soy Ernesto Rosa, sean bienvenidos al canal de YouTube Ministerio 710. Estoy sirviendo como pastor en esta congregación. Estamos en Pachuca, Hidalgo, México. Y quiero decirles que no tenemos la verdad absoluta, ni tampoco estamos buscando que estén de acuerdo con nosotros. Por favor, toda la información que tú veas en los videos, investígalo, no creas nada. Investiga, examina, verifica todo, pero en el contexto hebreo e histórico. Eso es muy importante y bueno, espero que podamos seguir estudiando juntos las enseñanzas y la congregación de aquí de Pachuca te manda un saludo. ¡Shalom! Nos vemos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar. Tuvimos unos problemas aquí con la transmisión, no se quiso conectar el sistema que tengo para compartir diapositivas y todo eso. Facebook no me dio el acceso, como que hay un problema por ahí, pero bueno, de todos modos, en el Blogger les vamos a compartir las diapositivas de esta enseñanza, que es la parashá número 2. Vamos a estar hablando se llama Noaj, que es Génesis 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, 32, e Isaías 54, del 1 al 10. Entonces vamos a estar platicando acerca de esta enseñanza, y pues bueno, ruego a mi Padre que podamos aprender juntos todo esto. Bien, piense que yo sé que ustedes van a leer o ya leyeron todo lo que es la lectura de Génesis, la que nos toca ahorita estudiar. Y pues bueno, ustedes bien saben que el estilo que yo tengo, no voy leyendo versículo, explicando, porque pues quisiéramos hacer tantas cosas con la lectura. La verdad es imposible terminarla en una sola hora, pero bueno, me voy a enfocar quizás en dos puntos, dos temas que puede ayudarnos, y pues vamos a ver la parte práctica, lo que nos muestra en estos tiempos. Y bueno, si tú crees que es bueno compartir esta enseñanza, compártelo, ahí le pones compartir y bueno, vamos a aprender juntos, porque vamos a tocar temas que creo que son bastante fuertes y creo que es importante que los veamos. Bien, vamos a empezar desde el capítulo 6, del 9 al 13. Precisamente ahí estamos viendo, mira, aquí tengo mis apuntes. ¿Se acuerdan de la libreta? Ok, las diapositivas yo saco de aquí de mis apuntes. Entonces, vemos el pecado de la generación del capítulo 6, del 9 al 13. Vemos cómo el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva trajo la distorsión de la generación humana. Yo le llamo las hijas del pecado. Tú puedes llamar como tú quieras, o vamos a decir las consecuencias de lo que es el pecado. Y hay tres consecuencias que podemos ver: la corrupción, la perversión y la violencia. Fíjense, corrupción, perversión y violencia. Lo hemos platicado y fíjense que eso es lo que se ve hablando de nuestra nación, de nuestro país. Yo estoy viviendo en México, tú estás en España, en Holanda, no sé en qué país puedas estar, en Sudamérica, Norteamérica, Canadá, en fin, en donde estés. Es muy posible que veas estas tres: y corrupción, perversión y violencia. Y algo que a mí me llama la atención, hablando de la perversión sexual, voy a tocar un tema que se llama ideología de género. Jaime Rivera se unió, dice ahí, la ideología de género. ¿Has oído de la ideología de género? Sí, ¿verdad? Aquí en México han estado metiendo esa filosofía en las escuelas, y pues claro que eso pues no es nada bueno, mis queridos. Yo creo que debemos nosotros pues entender lo que es, y también es importante que nosotros podamos estar orando y cuidando a nuestros hijos de esta satánica idea, ¿sí?
Shalom, Jaime. Entonces, la ideología de género es la última rebelión del hombre contra la creación original. Fíjense, es la última rebelión que tenemos en los últimos tiempos, la última rebelión del hombre contra la creación original que nuestro Padre estableció desde Génesis, ¿sí? Creó hombre y creó mujer. Entonces, la ideología de género es una rebelión, mis amados, es una rebelión en contra de lo que nuestro Padre ha establecido desde un principio. Es una manifestación enferma. Checa lo que te estoy diciendo. La ideología de género es una manifestación enferma del ateísmo, de ese ateísmo moderno del fin de la era. El ateísmo que ha estado, pues, siempre ha estado presente en la vida humana. Dice, yo no creo en Dios. Pero el creer, dice, el yo no creo en Dios, de alguna manera está manifestando su rebelión, porque en el fondo todos los ateos finalmente llegan a la conclusión que Dios sí existe. ¿Y sabes cuándo? Cuando están en un hilo, cuando ya están a punto de morir. Entonces, todo ateo al final dice, no, pues sí creen en Dios, y hemos visto los grandes ateos que han escrito sus filosofías que al final se rajan y pues no, pues siempre no, ¿ok? Entonces, la ideología de género, fíjense lo que les estoy diciendo, la ideología de género es una manifestación enferma de un ateísmo moderno del fin de la era. Estamos pasando el fin de la era, estamos viviendo el fin de la era, ¿sí? Estamos ya culminando, cerrando eso que de alguna manera, pues sí me iban a hacer falta mis diapositivas para mostrártelo, pero te lo platico, te lo voy a describir. Lo voy a platicar al final de esta enseñanza. El fin de la era. Entonces yo creo que nosotros debemos pensar que esta perversión que sucedió en el tiempo de Noé, cuando nuestro Padre Santo pensó en destruir esta generación humana, es porque ya le habían llenado la bolsa de piedritas, como decimos en México. Ya el hedor de tanto pecado había llegado al trono, y el Padre pues de alguna manera se arrepintió de haber hecho a la generación humana, porque la finalidad de haber creado al hombre era que la tierra, o sea, la tierra fue hecha para nosotros, y que la tierra fuera llena de una generación humana que estuviera en justicia y santidad, una generación humana limpia y pura. Desgraciadamente, pues el hombre desobedeció, y eso trajo pues todo lo que conocemos, que fue el pecado, que rompió esa relación con el Creador. Entonces ese pecado llevó al hombre a una degeneración, y lo que estamos viendo es lo que es el pecado. Trajo perversión sexual, toda la perversión mental, trajo lo que es la corrupción y la violencia. Y eso fue que el Padre tomó, nuestro Padre Santo tomó una decisión de eliminar esa generación humana, hasta el punto que encontró pues a Noé, un hombre justo. Y fíjense que la pregunta sería, ¿por qué no escogió a Noé para poder crear el pacto con Noé, y de ahí que pues naciera las 12 tribus, que de ahí naciera Israel y todo lo que conocemos, esa gran nación que iba a traer la Torá, donde el Padre iba a depositar su Torá, que es Israel? ¿Por qué no escogió a Noé? Si Noé alcanzó gracia y misericordia ante Elohim, ¿por qué no lo escogió? Pues Noé se concentró en su familia y se concentró en su arca y se metió al arca. Bueno, porque escogió a Abraham. Pues Abraham dice que su tienda donde él estaba en el desierto, su tienda no estaba tapada, estaba abierta, los 4 puntos estaba abierto, donde podría haber acceso por cualquier punto. Entonces, esa manera de pensar de Abraham, esa manera de vivir de Abraham, pues a nuestro Padre Santo le llamó la atención. Dijo, lo mejor con este. Porque acuérdense que nuestro Padre lo sabe todo. ¿Qué no sabe?
Todo lo sabe, mis amados. Entonces dijo, no, mejor con Abraham, porque Abraham tiene, y eso lo vamos a ver en la siguiente parashá, ¿eh? Pero bueno, yo estoy tocando el punto y no voy a meterme más con Abraham, porque hay mucho que hablar, bastante que hablar de nuestro padre. Entonces, bueno, por eso les digo, ¿por qué no escogió a Noé? Entonces, vemos aquí con Noé, que en esa generación estaba la situación bastante fea, y pues bueno, la corrupción, la perversión sexual, y como estaba ya hablando hace un momento de lo que es la ideología de género. La ideología de género, de alguna manera, creo que trae consecuencias muy, pero muy graves, ¿ok? Y pues bueno, yo quiero que nosotros veamos esto, la distorsión de todo, de este pecado que me estoy enfocando en la parte sexual, lo que es la ideología de género, cómo ha traído, fíjense, los programas que ustedes pueden ver, miren, lo que son lesbianas, los que son homosexuales, en fin, siempre han existido, ¿ok? Pero últimamente, los programas superhéroes, nos sale ahí un Gatorade, un gay, pues. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la bebida preferida de los gays? Los Gatorade. No, eso es un chiste, no se crean. Un chiste de pierde amigos. Entonces, siempre han existido los gays. Pero ahora, en los programas de niños, ¿sí? Estaba yo ahí, encontré una investigación que el famoso caricatura Poke Esponja es un gay, y luego que el de Enrique y el otro de los mopes, que se me fue el nombre, Enrique y bueno, que son gays y que no sé qué tanto, el personaje que los hizo, o sea, hay una influencia muy fuerte de esa filosofía, de esa mentalidad. Estoy tocando el tema de la ideología de género por el caso de Génesis del 9 al 13, de la perversión sexual. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, hay programas de niños donde esa ideología de género lo están manejando. Bueno, es más, un anuncio de la Chevrolet, dice, gol, no llevo comisión. Estaban, creo que el que sigue del Spark, un carrito, no sé cómo se llama el modelo, así parecido al Spark, y que ya tengo no sé qué cuánto, y ya tengo mi príncipe azul es una mujer, y dice mi príncipe azul, y jala, es otra mujer, y se empiezan a besar, y digo, oh Dios, ¿qué ondas? ¿Qué tiene que ver la venta de un carro con estas chavas que se andan besuqueando? Ideología de género. Hasta en la venta de carros. Ahora, ¿qué te puedo decir de la filosofía que están metiendo en la escuela? Los superhéroes ya no tardan en sacar un superhéroe gay, o si no sé qué, ya lo sacaron, no sé. Entonces, mis queridos, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo una perversión a lo máximo, estamos viendo cómo lo que es la crisis de identidad sexual está tremendamente a todo lo que da, ¿sí? Hay una crisis de identidad sexual con esta ideología de género. Te están dando ahora sí que la libertad de tú escoger lo que le llaman, en un tiempo le llamaron las preferencias sexuales, ¿ok? Pero pues es una crisis de identidad mental, ¿ok? La ideología de género es una perversión mental sobre su verdadera identidad sexual. O sea, su verdadera identidad sexual o es niño o es niña. Entonces, la manera de pensar en que ese niño va a crecer, tiene que crecer con esa manera de pensar de un niño. La niña tiene que crecer con esa manera de pensar de una niña. Sin embargo, la ideología de género que se está metiendo en las escuelas empieza a crear una crisis de identidad donde la persona o el niño, el adolescente, empieza como que vamos a explorar a ver qué se siente, pues tener un novio. Un niño dice tener un novio niño, o la niña tener una novia niña, o pensar, pues puedo tener de los dos, ¿sí? En fin, y pues bueno, esa mentalidad ha traído una serie
de confusión en los jóvenes. Y esa perversión está creciendo cada vez más. Esta corrupción, ¿qué es lo que está haciendo esta corrupción? Pues está distorsionando la imagen original. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos en la parashá cuál era nuestra imagen? Justicia y santidad. ¿Ok? Justicia, porque la imagen de nuestro Padre es esa. Nuestro Padre se mueve y toma decisiones de acuerdo a la Torah que Él ha establecido, y por eso formó la tierra y creó, o sea, creó la tierra, creó al ser humano para Él depositar su Torah en la tierra, para Él depositar su Torah en el ser humano. Ahora, quiero decirles esta parte. Justicia, obedecer la Torah. Nuestro Padre se mueve y ahora sí que se mueve y toma decisiones de acuerdo a su Torah. Nosotros, que somos la creación de nuestro Padre Santo, nos vamos a mover y vamos a tomar decisiones de acuerdo a la Torah. Y si nosotros lo hacemos así, estamos caminando en justicia, caminamos en justicia. Pero si nosotros no tomamos esas decisiones de acuerdo a la Torah, caminamos en justicia, esta imagen se empieza a corromper y empezamos a meternos al pecado. Por eso santidad está hablando de estar apartado del pecado, apartado de la maldad. Cuando nosotros obedecemos la Torah, eso nos va a llevar a la santidad. Sin obediencia a la Torah no hay santidad. Por eso vemos en Juan, el libro de Juan, capítulo 17, del 16 al 17, vemos cómo nuestro Mashiach, Yeshua, estaba diciendo que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, en el hebraísmo, en la mentalidad hebrea, estamos viendo que palabra de Dios significa Torah, preceptos, mandamientos, ¿ok? Todo eso nos está hablando de Torah. Entonces, lo que estaba diciendo el Mashiach en Juan 17, 16 al 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la Torah nos va a santificar, nos va a apartar, porque si tú y yo la practicamos, nos va a apartar de la maldad y vamos a caminar en justicia. Sin embargo, lo que sucedió con Adán y Eva, que ellos desobedecieron el mandamiento, desobedecieron una instrucción del Padre Santo, eso abrió la puerta al pecado. El pecado trajo corrupción. Fíjense, el pecado que trajo corrupción, perversión, violencia. Y fue por esa la razón que nuestro Padre destruyó esta primera generación que estaba en el tiempo de Noé. Primera de Pedro, acuérdense que les voy a compartir las diapositivas de esta enseñanza. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23 nos está mostrando esa parte de lo que es la santidad y cómo la palabra de nuestro Padre Santo nos ayuda a caminar apartado de toda esa maldad. Fíjense, los malos deseos abren las puertas a la corrupción. Los malos deseos abren las puertas a la corrupción para distorsionar la justicia y la verdad. Los malos deseos. Lo voy a repetir. Los malos deseos abren las puertas a la corrupción para distorsionar la justicia y la verdad. Los malos deseos. Yo creo que es importante, estamos analizando, estamos en Génesis 6, estamos reflexionando del versículo 9 al 13, todo lo que está sucediendo y por qué se iba a destruir esa generación. Todo empieza con los malos deseos. Está en nuestro interior, los malos deseos que están relacionados, como hemos escuchado, los deseos de la carne, los malos deseos que tiene y está relacionado con la iniquidad. Ahí en YouTube, búscanos como Ministerio 710. Vas a encontrar un playlist o lista de reproducción que se llama La iniquidad o la raíz de la iniquidad.
Y ahí viene son 10 enseñanzas que hablamos acerca de esto. Y hablando de los malos deseos, te estoy mencionando que esos malos deseos están relacionados con la iniquidad, ¿ok? La iniquidad va a empujar a la persona con ese pensamiento. La iniquidad es un pensamiento que se ha venido trasladando de generación a generación. Entonces viene el pensamiento como un mal deseo, algo que no es correcto, algo que a nuestro Padre no le agrada. Entonces esa iniquidad empieza a trabajar, y si nosotros dejamos que ese mal deseo empiece a trabajar en nuestra mente, esa iniquidad empieza a trabajar, ya la dejamos entrar, ya embarazó, como dice el Salmo 7, ya embarazó a la persona y ya empezó a maquinar ese mal deseo, empieza a hablar mentiras para preparar el terreno para hacer la maldad, para hacer el pecado. Fíjense cómo es el proceso, y eso viene en las Escrituras, en el Salmo 7 nos muestra. Entonces la iniquidad entra, ese mal deseo empieza a maquinar, empieza a hablar mentira para preparar el escenario para pecar. Cometen pecado, ¿sí? Y entonces, vuelvo a repetir la frase que le di hace un momento, los malos deseos abren las puertas a la corrupción para distorsionar la justicia y la verdad. Entonces, si esto no tomamos y tomamos como un ejemplo de los malos deseos, veamos entonces si nuestras decisiones están influenciadas por malos deseos. ¿Cómo están nuestras decisiones? ¿Están influenciadas por malos deseos? Y creo que es importante que nosotros veamos eso, mis amados. Ahora, la iniquidad que había en Cam, después que ya pasó el diluvio, mire, ahí en esa parte hay mucha enseñanza. Vienen los meses en que mes fue, los días, hay mucha enseñanza que quizás en otra ocasión, si Abba me permite estudiar en otro año, otra vez esta paracha, quizás si él me guía que estudiemos esa área, lo estudiamos. Pero a mí me gusta enfocarme en 1 o 2 puntos y desarrollarlo. Entonces, hablando de Cam, después que pasó el diluvio, vemos que Noé pues sembró una vida ahí, las uvas, se hizo vino y pues celebró que ya había pasado todo, y pues se le pasaron las copas a Noé, a Noah, se le pasó. Bueno, pues, pero uno de sus hijos de alguna manera lo deshonró porque pues se burló. Y yo creo que aquí es importante nosotros que tomemos en cuenta esto, porque a veces nosotros como hijos podemos caer en el error de burlarnos de los padres o de nuestros padres. Algo que tenía que haber hecho Cam era honrarlo. Si su papá se embriagó, se quitó la ropa, ¡hija! Y bueno, y quedó en su tienda desnudo, en lugar de honrarlo, taparlo sin verlo y taparlo, cubrir su desnudez, se burló. Y podemos ver esa tendencia. Hay varias midrash o interpretaciones de esta parte. Finalmente tú escoge la que tú quieras. Yo te estoy compartiendo algo que nos puede servir ahorita en este momento. Honrar a nuestros padres. Sin embargo, vino Shem, Jafet, dice que de espaldas venían caminando con una cobija, un trapo, y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando su padre se despertó, dice la escritura que se molestó y soltó una maldición. Y yo creo que aquí también tenemos que aprender nosotros los padres, porque Noah pues sí se molestó, bendijo a los otros hijos, pero soltó una maldición. Y fíjense cómo una maldición puede trascender generaciones. Cuando un padre está bajo la influencia del enojo, o una madre, a veces no se dan cuenta todo lo que puede causar la lengua. No se dan cuenta. Por cierto, me dio sed. De lo que pueden decir con sus palabras. ¡Pum! Maldijo.
Y esa maldición cayó sobre Canaán, que era el nieto. Y Canaán, pues la tierra donde estuvo Sodoma y Gomorra, pues vemos cómo en esa influencia de Sodoma y Gomorra había una perversión sexual en esa tierra. ¿Ok? Entonces ahora nosotros estamos viendo cómo una maldición trasciende. Yo quiero decirte, papá y mamá, tú que me estás viendo ahorita en vivo, los que vean después la repetición de este video, la pregunta es esta, mis amigos. Cuando estamos enojados, a ver, dime una cosa. ¿Te has enojado con tus hijos? O más bien, ¿tus hijos te han hecho enojar? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, nos botan el pivote. ¡Ah! Aquí es el asunto. Tenemos dominio propio, dominamos la lengua. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la lengua. Habla la boca, perdón. Entonces, ¿qué hay en el corazón? O sea, a veces cuando hay diferencias entre los padres que están molestos o están ahí peleándose, qué sé yo, y luego de pilón vienen los hijos, los hacen enojar, entonces la mamá que ya anda como agua para chocolate y ¡prum! Suelta ahí como que descarga sobre los hijos que ni la deben ni la temen ahí. La pregunta es esa. Cuando nos llegamos a molestar o nos hacen enojar nuestros benditos hijos, ¿qué decimos? ¿Hay bendición? Por cierto, hoy puse en el muro de aquí de Amor por la Verdad en Facebook la bendición de Jabes. En la versión aramea se la recomiendo. Si ya la viste, vuélvela a ver. Toma notas, está muy bueno las ideas para bendecir a nuestros hijos. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. Y pues bueno, Noé nos muestra lo que él descargó hacia su hijo. Otra pregunta, vamos a ir a algunas preguntas. ¿Qué dice la Torá acerca de la ideología de género? ¿Qué dice la Torá? Ándale, pues esto te pone bueno. Bueno, apúntale. Vamos a ver los versículos. Si me da tiempo verlos todos, los vemos. Levítico 18, versículo 22, Levítico 20, versículo 13, Primera de Timoteo 1, 8 al 11 y Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Repito, Levítico 18, 22, versículo también 20, 13, Primera de Timoteo 8 al 11 y Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Ok, en el Brit Hadashah, pues Primera de Timoteo y Corintios, pero en la Torá viene Levítico, y yo quisiera que ustedes vieran acá en Levítico lo que nos está mostrando. Decimos que es Levítico 18, 22. Fíjense, mis queridos, chequen usted, porque a veces dicen, no, que la Torá no dice nada. Vamos a ver qué dice. Levítico 18, 22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Luego 20, versículo 20, dijimos, versículo 13. 20, 13 dice, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Es decir, de acuerdo a la Torá, si se agarran a dos homosexuales, a dos mujeres o dos hombres, teniendo esa relación sexual, homosexual, por decirlo así, tiene que haber dos testigos. De acuerdo a la Torá, debe de haber dos testigos, dos o más testigos de ese acto, y llevarlo ante los jueces, que son los del Sanedrín, que son los sacerdotes aaronitas, y llevan y toman una decisión final, y si es muerte, entonces los primeros que tienen que apedrear a los que se encontraron en pecado, en este caso serían dos, serían los testigos, serían los primeros en tirar las piedras hacia estos pecadores. Ahora, ahorita no podemos apedrearlos, pues si no, pues ya se hubiera, no, hombre, hubiera un montón de apedreados. ¿Por qué no se pueden apedrear? Primero, porque no tenemos sacerdotes aaronitas en función, es el Sanedrín, que es la parte legislativa,
de la escritura, la parte jurídica que nos muestra la escritura. Y como no hay sacerdotes, porque no hay templo. Al no haber templo, pues no están ahorita los sacerdotes en función, que son los jueces, son el Sanedrín. Por esa razón, no se puede, pues, y tendrían que estar en Jerusalén para tomar esa decisión. Entonces, bueno, ese es un tema, lo hacemos a un lado y llegamos a otro punto. Quiero decirles que las escrituras nos muestran que finalmente el homosexual, o los que están practicando ideología de género, que está hablando de una perversión sexual desde la mente, que ahí bien empieza todo, quiero decirles que en el juicio, si esas personas no se arrepintieron en el tiempo que tuvieron oportunidad, va a haber muerte. Así de sencillo. Muerte. La paga del pecado es muerte, como sucedió con Noé. Cuando vino el diluvio, esa gente no le creyó a Noé, no se arrepintió, siguieron con sus perversiones y ¡prum! Murieron con agua. Pero ahora va a venir fuego, ¿sí? Ahora viene un fuego que en su momento lo vamos a ver en las escrituras. Bien, vemos también ahí, hoy vemos congregaciones gays donde los pastores son dos hombres homosexuales que se casaron, o son dos mujeres que se casaron, también son líderes dentro de una congregación sodomita, o una congregaciones que son, ellos dicen ser cristianos, pero es un cristianismo, vamos a decir, pero bien pervertido, porque están excluyendo las escrituras, están excluyendo la Torá, y no se dan cuenta que la Torá está hablando acerca de eso. Y fíjense, en 1 Timoteo a mí me causa impresión lo que está en el Brit Hadashah. En 1 Timoteo, vámonos rápido porque el tiempo corre. En 1 Timoteo 1, 8 al 11 dice: ahora bien, sabemos que la Torá es buena. Checa lo que está diciendo Pablo a su discípulo. Es buena, y dice, si se aplica como es debido. Lamentablemente, pues han distorsionado y han dicho que la Torá ya pasó, que ya fue abolida, en fin. Tengamos en cuenta que la Torá no se ha sustituido para los justos, sino para los desobedientes. No, perdón, leí mal, disculpe. Dice, tengamos en cuenta que la Torá no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La Torá es para los que maltratan a sus propios padres. Chequen lo que hablábamos hace rato, de honrar a los padres. Para los asesinos, para los adúlteros y homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los embusteros y los que juran en falso. En fin, la Torá es para los que están en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que Elohim bendito me ha confiado. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí el Rab Shaul está hablando de la Torá? Que la Torá es buena si se aplica, si se estudia bien. Entonces, la Torá, por supuesto que está hablando en contra de lo que es ideología de género. Dios no aprueba ideología de género. Ideología de género es una rebelión en contra de Dios, como se los dije a ustedes. Ese hedor, esa peste de esa pudrición de la perversión sexual, de la ideología de género, ha llegado al trono, y el Padre ya no tarda en traer un juicio de veras, donde va a haber mucha mortandad, y aún así va a haber gente que no se va a arrepentir de toda esa perversión sexual. Apocalipsis 3:10 dice que va a venir un tiempo de prueba, va a ser probada la tierra. Está hablando de todos los habitantes de la tierra. Va a ser un tiempo de prueba, viene un tiempo de juicio, como lo hemos platicado, Apocalipsis 6 hasta el 11. Pero algo que a mí me impresiona, y te pido que lo leas con calma, apúntalo, Isaías 24, ¿sí? Isaías 24 del 1 al 7, nos está mostrando que la tierra está agonizando por toda la perversión que el hombre está haciendo, entre ellas la perversión sexual. ¿Y por qué? Porque dice que han quebrantado el pacto, han quebrantado los mandamientos, y aquí vemos en la Torá que es un mandamiento, dice, no tengas relaciones sexuales con hombre con hombre,
mujer con mujer. Y aún aquellas personas, como dice el Rab Shaul en Romanos capítulo 1, como yo les dije, del 8 hasta terminar el capítulo 1, todo el capítulo 1, nos está hablando que cómo el hombre dejó de adorar al verdadero Elohim y se fue a la idolatría, y la idolatría los llevó a hacer pecado, a tener relaciones homosexuales. Yo quiero decirte que la homosexualidad es idolatría al ego, al sí mismo, al amarse a sí mismo, al llevar y darle rienda suelta a todos los malos deseos. Es idolatría finalmente, mis queridos. Entonces, bueno, ese hedor ya subió y de veras viene un juicio, y va a ser juicio con fuego. Va a haber juicio donde los demonios van a estar con esa autorización del Eterno y van a destruir a los que no tengan el sello de Dios. Ahora, esa impureza sexual ha corrompido la tierra, y como les dije, Isaías 24 del 1 al 7 nos está mostrando que viene un juicio que no va a ser, ahora sí que no se puede detener. Por más que se pongan a orar, interceder, eso tiene que pasar. Tiene que pasar. Ahora voy a hablar de Nimrod para terminar. Nimrod en el fin de los tiempos. Nimrod incitó y se enfrentó en contra de Dios, incitó a la gente a que se enfrentara en contra de Dios. Alejó a la gente del temor de Dios. Alejó a la gente de esa mentalidad de honrar a Dios. Y eso lo vemos hoy en día. El obedecer los mandamientos es honrar a Dios. Pero el espíritu de Nimrod está en muchas personas, aún en las religiones, cuando están diciendo no obedezcan los mandamientos porque ya fueron abolidos. Eso se llama espíritu de Nimrod y espíritu de Jeroboam, que cambian los mandamientos. El espíritu de Nimrod está obrando en un sistema religioso anti-Torah, que va en contra de la Torah. No quiere que honremos a Dios. Por decir, cuando guardamos el Shabbat, como dice el cuarto mandamiento en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, es el cuarto mandamiento. Entonces yo voy a honrar a mi Padre Santo al guardar el Shabbat, al obedecer. Pero la doctrina que viene de Babilonia, que va en contra de lo que el Padre ha establecido, dice, no, eso ya fue abolido, eso es para los judíos, eso es para los israelitas, y empiezan a sacar un montón de ideas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Así como viene la ideología de género, que va en contra de lo que Dios estableció, hombre y mujer, así viene también en la cuestión de obedecer los mandamientos. El espíritu de Nimrod está operando. Y su esposa Semiramis también es la que empezó, después que murió Nimrod, lo hizo Dios, que es el dios Baal, que es el dios Sol, y Semiramis, que es la Astarte, ¿sí? Astarot, en fin, la deidad femenina. Todas las deidades femeninas que tú puedas ver en los países, como en México, que es la Virgen de Guadalupe, es la misma Semiramis que viene desde Babilonia, ha ido cambiando de nombres, Astarot, Astarte, en fin, ha ido cambiando de nombres en diferentes países. Y bueno, ahí tengo una enseñanza por ahí de todos los nombres que se han llamado hasta el día de hoy. Deidad femenina. Al menos en mi país la deidad femenina es más fuerte. Es donde le da más honor a la deidad femenina, mis amados. Entonces, esta mujer pues incitó a tener una adoración al sol. Hay gente que ponen en la puerta de su casa el sol y la luna. Eso no es bueno. Estás hablando de Nimrod y Semiramis, el sol y la luna. Entonces, lo que hizo Nimrod fue llevar a la gente a que se volviera egoísta, a que se volviera orgullosa, que no dependiera de Dios. Esa es la filosofía de Nimrod. El espíritu de Nimrod te va a lleva a las personas a un orgullo, es decir, yo no dependo de Dios, yo tomo mis propias decisiones, lo que diga la Biblia a mí no me importa, yo hago lo que yo quiero. Eso es el espíritu de Nimrod operando en el final de los tiempos. Ahora, Nimrod era nieto de Cam. Fíjate, otra vez, Cam aparece ahí. Nimrod era hijo de Cus, Cus fue hijo de Cam, ¿sí? Entonces estamos viendo que Nimrod inició el sistema espiritual que hoy en día se está llevando.
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana está llevando el sistema de ideología, de filosofía espiritual o el sistema religioso que nació con Nimrod. No se trata de atacar ni mucho menos. Yo quiero que investigues, no me creas nada, por favor. Investígalo todo en la historia. Entonces, este inicio de ideología, por ejemplo, Semiramis, yo me encontré en mis investigaciones, buscando, leyendo historia y todo, encontré que Semiramis fue una mujer que cuando ya murió Nimrod, fue la que empezó a lo que es el árbol y empezó a adornarlo en las fechas del inicio ¿cómo se hizo? Del sol en diciembre, en fin, en esas fechas empezó a adornar el árbol representando a Nimrod, representando la fertilidad, que las esferas, en fin, todo lo que es la fertilidad del hombre. Por favor, investígalo. Todo empezó con Semiramis. Entonces, de esa idea se fue transmitiendo en diferentes generaciones hasta el día de hoy. Y a veces las personas no saben, ¡ay, qué bonito! O sea, la verdad, se ve bonito. O sea, un árbol con lucecitas, adornos y lo que tú quieras, se ve bonito. O sea, ¿quién dice que no? Y luego apagas las luces de tu casa y nada más se queda el arbolito ahí prendido y tal. Se ve bonito. Sí, pero hay que checar el trasfondo espiritual. Y dice la Escritura en Deuteronomio 7:25, si no me equivoco, dice, no metas nada a tu casa que sea abominación. Entonces la gente que mete eso a su casa, a los árboles, que no saben que viene desde Babilonia con Semiramis como un honor a Nimrod, están honrando a Nimrod, y Nimrod fue un hombre que deshonró a Dios, que se puso en contra de Dios. Entonces tú, cuando estás metiendo ese árbol a tu casa, estás dándole honor a Nimrod de acuerdo a lo que Semiramis estableció. Vamos a honrar a Nimrod, vamos a honrar a nuestro Dios Baal, vamos a honrarlo. Entonces, por eso tú ves ahí cuando entra ese árbol, está hablando de honra a Nimrod. Investígalo, por favor. ¿Ok? Aquí, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a nuestro Elohim. No metemos, en un tiempo por ignorancia lo hicimos, ahora menos, que ya conocemos la verdad. Entonces, algo ahí vamos a dejar a Nimrod en esa área. Ahora vamos a ver otra para terminar, ¿sí? Que está hablando precisamente del capítulo 11. ¿Vamos bien, queridos? ¿Estamos aprendiendo juntos? Bien. Espero que no te esté aburriendo. Me estoy esforzando para que aprendamos juntos y estemos así bien conectados, animados. Bien. En el capítulo 11, ahí viene también otra enseñanza tremenda. Vamos a sacarlo, la aplicación para la vida diaria. ¿Ok? Vamos a ver dos aspectos. Vemos ahí que en el capítulo 11, bueno, sabemos que en esos tiempos había 70 naciones representadas, pero bueno, ese es otro tema, vamos a dejarlo ahí tantito. Nimrod, que fue un hombre que se opuso a Dios, que estaba en contra de nuestro Elohim, vamos a sacar lo bueno que tenía ese grupo de gente que envolvió, que convenció de hacer lo malo, de oponerse a Dios. Y vemos ahí que había esa filosofía, y esa filosofía, fíjate lo que te voy a decir, esa filosofía que Nimrod tenía en aquel tiempo, es la filosofía del Islam hoy. ¿Ok? Vamos a verlo. ¿Sí? O sea que la filosofía que tiene el Islam, vamos a llamarla la básica, no voy a entrar en doctrina, sino una filosofía en general, viene de Nimrod. Fíjense, dice que aquel tiempo, en Génesis 11, dice que había un solo idioma. Checa ese dato, un solo idioma. Todos se podían entender, todos podían comprender. Como a veces yo les digo a las personas, me dicen, oye, ¿tú hablas inglés? Digo, no, yo lo oigo muy bien. Yo oigo muy bien el inglés. Ah, ¿lo oyes bien? Digo, sí, lo oigo, pero no lo entiendo. O sea, lo oigo bien, pero no lo entiendo. Entonces, en aquel tiempo había un solo idioma. Lo hablaban todos, se entendía muy bien. Perfecto, eso es una base importante. Luego, esa filosofía de Nimrod dice un solo idioma, había un solo pueblo. El pueblo que él había convencido de rebelarse a Dios,
el pueblo que él había convencido que fueran orgullosos, que no dependieran de Dios, sino que dependieran de sí mismos, de sus propias decisiones. Bueno, ellos iban a formar un solo edificio, que viene siendo la famosa Torre de Babel, un solo edificio, que viene, bueno, ahorita vamos a ver la aplicación en cuanto al Islam. Un solo edificio que era como una especie de templo, pero que quería estar por encima de Dios, o sea, como que querían llegar al cielo y ser más que Dios, o sea, era su templo de adoración, su punto de adoración. Y pues bueno, algo que para poder levantar ese edificio usaban el asfalto, y el asfalto tiene que ver con petróleo. Ojo con eso, petróleo. En algún salmo también te habla de los ríos subterráneos de petróleo. Pero bueno, eso después se verá. Filosofía, entonces. Vemos entonces en Números 11, Nimrod, un solo pueblo, pero un pueblo rebelde. Ojo con eso, un solo pueblo rebelde. Un solo idioma, el petróleo, punto importante para hacer toda su adoración. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el Islam? El Islam hoy en día, la filosofía en general, les dije que no voy a entrar en su doctrina, vamos a ver su filosofía. ¿Qué es lo que están buscando? Que sea un solo idioma. ¿Sí? ¿Sí? O sea, la base principal de la ideología o de la doctrina del Islam es en árabe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que todos los que empiecen a ejercitar esta religión, vamos a llamarlo así, deben de estudiar el árabe para pues estar en un solo idioma, ¿sí? Y quizás al principio, vamos a poner en México, pues empiezan a leer el libro del Corán en español y todo, pero de alguna manera empiezan a estudiar el árabe. Bueno, un solo idioma. Luego vemos un solo pueblo, Islam, el Islam o los musulmanes, un solo pueblo. ¿Qué es lo que ellos están pensando? Quieren llenar toda la tierra de musulmanes. Y los que no se hagan musulmanes se les conoce como infieles. ¿Ok? ¿Y qué? Los infieles, ¿qué se le hacen? Si no se hacen musulmanes, se les corta la cabeza. ¿Ok? Entonces, un solo pueblo, musulmanes, el Islam. Bueno, los musulmanes, vamos a decirlo así. Tener un solo edificio. Y aquí es donde viene el punto. Yo sé que ahorita el lugar principal de su adoración es la Meca. Ahí está la piedra negra donde ellos adoran y en fin. Pero hablando de un solo edificio, como habla Pedro en la mentalidad del Medio Oriente, cuando hablamos de un solo edificio estamos hablando de un pueblo también. ¿Ok? Como dice que Pedro dice, somos piedras vivas para formar un edificio. ¿Sí? Está hablando de un pueblo. Ahora, hablando del Islam, estamos viendo que este edificio, ese pueblo que se está formando, va a estar unido por el petróleo. ¿Qué significa? Que el petróleo va a ser la clave para poder, ya no tengo petróleo, oye, dame petróleo. ¿Quién tiene la mayor parte del petróleo? Los islámicos. ¿Ok? Ellos tienen el 80%. Entonces, quiero petróleo. Ok, ¿quieres petróleo? Tienes que adoptar nuestra ideología, ¿sí? Tienes que aceptar también nuestra religión. O sea, tiene que hacerse islámico y pagar impuestos, que bueno, ya eso ya lo enseñé en otra que se llama, bueno, que hablé sobre el impuesto para los que no son de Islam, y ese es lo con respecto a la marca de la bestia. Lo puse hace poco en mi muro. Bien. Entonces, ¿quieres petróleo? Bueno, tienes que hacerte islámico y bueno, pues eso te va a meter al mundo del pueblo islámico, el petróleo, el asfalto. Y así es como va a construir su pueblo. Así es como va a unir, así como se usó el asfalto para unir los ladrillos que hicieron y empezaron a usar asfalto para empezar a levantar todo ese edificio, es lo mismo que se va a usar en el final de los tiempos con los países para que puedan ser parte del gran pueblo del Islam, ¿sí? Porque también se le prometió
a Ismael, que iba a crecer un pueblo grande, ¿sí? Pero no más grande en poder como es Israel. Jamás. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, donde se depositó la Torá. Y la Torá es el tesoro más grande que tenemos nosotros. Bien, entonces por ahí vemos cómo todo esto está en estos finales de los tiempos, esta filosofía de que está conectado en cuanto a la rebelión contra Dios. Ahora, algo que podemos rescatar, había una sola visión. Ese es el Islam, una sola visión. Vamos a rescatarlo para el matrimonio. El matrimonio, para que pueda triunfar y hacerse fuerte, deben de tener un solo idioma, el idioma espiritual, el idioma de la Torá. Deben de tener una misma visión, una misma fe, ¿sí? Un mismo propósito. Cuando el matrimonio tiene eso, el matrimonio va a triunfar. Por eso les dije, capítulo 11 de Génesis, podemos tomar algo bueno. ¿En cuanto a qué? En cómo lo voy a aplicar. Y en este caso el matrimonio, si el matrimonio tiene un solo lenguaje, donde los dos hablan el lenguaje de la Torá, de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Elohim, una sola visión basada en la palabra de nuestro Elohim, ese matrimonio va a triunfar. Pero deben de tener el mismo lenguaje. Y bien, para decir esto y terminar, quiero decirles que decía ahí que la edad del hombre con Noé sería de 120 años. Vemos, Moisés llegó a los 120 años. Y un jubileo es igual a 50 años. Significa que, en fin, la cantidad de años de la generación humana son 6,000 para que venga el Shabbat, ¿sí? Del año, el milenio 7, que es cuando regresa nuestro Mashiach. Pero estamos pues ya al final, o ya comenzamos el milenio 7, ya han pasado 120 jubileos de 50 años, son 6,000, significa que el Mashiach está muy cerca de regresar y poner orden en esta tierra y poder disfrutar el Shabbat de los milenios, disfrutar ese Shalom que solamente puede ser el que viene del cielo, y sobre todo cuando esté nuestro bendito Mashiach reinando aquí. Mis amados, estamos en el final de los tiempos ya. Estamos viendo muchas cosas muy feas. Vienen cosas peores. Tienen que pasar. Tienen que suceder. Que miren, dicen, viene un huracán y que va a entrar en una ciudad. Vamos a interceder para que no entre. ¿Y tú qué sabes si es la voluntad de Dios que entre? Mejor vamos a orar, Padre, haz tu voluntad, pero te rogamos que guardes a las personas, que guardes a tus hijos, a los que creen, a los que te obedecen. Y de los demás, pues no sabemos. No podemos ir en contra de la voluntad del Padre. Debemos conocer cuál es su voluntad. Y si cuando va a entrar ese huracán, Padre, guárdanos, protégenos, porque Él dijo que nos va a proteger. Apocalipsis 3:10 nos va a proteger del tiempo de la prueba de la tierra. Mis amados, hay que aprender a orar. No nada más hay que orar así y luego que hacen decretos y golpean el mar para que no entre el huracán, y entra. ¡Entra! ¿Sabes qué? Mejor hay que ver cuál es la voluntad del Padre. Padre, si esa es voluntad tuya, que entre el huracán, Padre Santo, no me voy a oponer a tu voluntad. Yo no quiero estar en contra tuya como lo hizo Nimrod. Nimrod estuvo en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos conocer la Escritura. Yo cuando veo que van a entrar huracanes a ciertos lugares, islas, solamente digo, Padre, si esa es tu voluntad de que entre el huracán, yo nada más intercedo por las personas que están ahí. Guarda, Padre, las personas a los que tú has marcado que van a vivir. Guárdalos, Padre. Porque a veces vienen juicios. ¿Ok? Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Yo ruego que esta palabra nos haga reflexionar y cuidemos a nuestros hijos de esa ideología de género. Tengamos cuidado, fijémonos los libros que están dando en las escuelas, en fin, quiénes son sus maestros. Estemos muy pendientes de todo eso, mis queridos. Y bueno, déjame hacer una oración, por favor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Realmente estamos en el final de los tiempos. Cada vez la perversión está creciendo y es peor. La corrupción es cada vez más grande y la violencia cada vez es mayor. Cada día amanecen más muertos por el narcotráfico, por el trata de personas, muchas cosas, Padre.
la violencia está creciendo. Guárdanos, Padre Santo. Guarda, Señor, a tu pueblo que obedece Torah. Pero aquellos que aún no conocen la Torah, te rogamos por sus vidas que puedan hacer ese giro, hacer teshuvá y regresar a ti. Te rogamos por sus vidas, Padre Santo. No queremos estar en contra de tu voluntad. Solamente intercedemos por misericordia, para que más personas puedan hacer esa teshuvá y regresar a ti y someterse a tus mandamientos y caminar en justicia. Padre, que todo esto te glorifique a ti, Padre Santo. Perdónanos por los errores que hemos cometido, si no hemos honrado a nuestros padres. Perdónanos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, si Abba lo permite, nos estaremos viendo en otra parashá, en la número 3, y pues seguiremos aprendiendo. Que tengas un Shabbat delicioso, riquísimo, y que el Shalom de lo alto esté en tu hogar. Shabbat Shalom.